Cuando uno tiene un país un poco inestable o con preocupaciones tipo van a presentar una moción de censura y no sabemos si se va a acabar la legislatura, si este gobierno va a seguir, no va a seguir, qué es lo que va a suceder, si los nacionalistas se van a echar encima aprovechando la ocasión. Yo creo que lo mejor es ir a las fuentes y preguntar a los que están pilotando la nave de este país y saben un poco o intuyen qué es lo que puede suceder y sobre todo qué es lo que van a hacer ellos. Así que lo mejor es preguntarle al propio portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo. Muy buenos días, ministro. Hola, buenos días. Hablaba Rajoy hace unos días en el Congreso, ponía como ejemplo a Pedro Sánchez. ¿Les ha traicionado Pedro Sánchez de alguna manera? ¿Ustedes lo sienten así? Sí, lo sentimos así. Una persona que está apoyando las medidas que ha tomado el Gobierno para evitar una ilegalidad del señor Torra en Cataluña, pretendiendo nombrar a unos consejeros que están en la cárcel en prisión preventiva o huidos al extranjero y que de la noche a la mañana presenta una moción de censura. Nos parece que es una persona que un día está en una cosa y otro día está en otra. Una moción de censura, además, es una cosa muy seria. Ha habido solamente 4 en España con anterioridad y una moción de censura se trabaja, se construye y se buscan los apoyos antes de presentarla, incluso antes de anunciarla. Estas últimas palabras que acabo de citar y con las que yo estoy de acuerdo no son mías. Las dijo el señor Ábalos, del PSOE, el 17 de junio del año 2007, el 14 de junio del año 2007, en la moción de censura que presentó el señor Iglesias Turrión, exactamente por los mismos hechos por los que la presenta ahora el señor Sánchez. Y, por supuesto, sin buscar los apoyos antes de presentarla, incluso antes de anunciarla, ¿no? ¿Cómo no vamos a estar sorprendidos y desengañados? El presidente del Gobierno salió a la palestra para mandar un mensaje y algunos han interpretado esa actividad, esa decisión del presidente del Gobierno como cierta ansiedad o algunos calculan que el presidente no llegó a calcular el impacto político que podía tener la sentencia de Gürtel o, como mínimo, la utilización que podía hacer la oposición, en especial el PSOE. ¿Usted está de acuerdo con eso o no? Yo creo que la ansiedad la tiene el señor Sánchez y algún otro, ¿no?, que presenta una moción de censura pretextando que lo hacían porque a lo mejor el presidente del Gobierno disolvía por la mañana. Es decir, es una cosa absolutamente abracadabrante. Es decir, yo presento una moción de censura, dice el señor Sánchez, sin consultar absolutamente a nadie, porque a lo mejor el presidente del Gobierno disuelve. Bueno, ¿no es lo que querían ellos, elecciones? Es una contradicción. No, yo creo que la ansiedad, ¿qué es la ambición de ser presidente del Gobierno después de haber perdido 2 elecciones y haber llevado al PSOE al peor resultado de su historia? Yo creo que la ansiedad, y se ve claramente, es la del señor Sánchez, que se presenta sin anunciarla, sin apoyos, sin tener programa, nada de nada, simplemente porque quiere ser el presidente del Gobierno. Entonces, ¿ustedes no ven factible que el PSOE pueda gobernar y quedarse un tiempo en la Moncloa? Eso lo descartan por completo. No, esto es una cosa muy seria, ¿eh? Y esto afecta a la estabilidad de España con toda claridad. La ambición del señor Sánchez es más importante que la estabilidad de España para el señor Sánchez. Mira, el señor Sánchez metió al PSOE en un enorme follón hace unos años y ahora quiere meternos en un follón a todos los españoles. Pero yo creo que tal y como lo ha planteado, numéricamente podría salir y eso sería muy grave, porque podría salir, podrían darle los números. Necesita 176 votos en el Congreso de los Diputados para que prospere. Aritméticamente es posible, eso que llaman ustedes, los medios de comunicación, el gobierno Frankenstein, es decir, el PSOE más UP, más todos los separatistas, más Bildu. Todo eso puede dar, y el PNV también, todo eso puede dar una mayoría de 176. Bueno, pero eso le puede llevar al gobierno, pero luego hay que gobernar al día siguiente, ¿no? Y cuando habla de inestabilidad, con 135 diputados, ¿cómo se le llama un gobierno que tiene 84 diputados en el Congreso de los Diputados? Pero evidentemente es un tema muy grave, muy importante. Mire usted la reacción de la prima de riesgo. En la misma mañana en que se conoció la moción de censura, la prima de riesgo subió y la bolsa cayó. Evidentemente, la estabilidad que tiene España con unos presupuestos generales del Estado aprobados en el Congreso
ha puesto en peligro esta moción de censura sin preparar, sin anunciar, sin apoyos que ha presentado el señor Sánchez. Ustedes estuvieron hablando con el PNV para aprobar precisamente esos presupuestos, que parecía que era como la gran meta volante de esta legislatura. Una vez que se ha aprobado eso, resulta que el problema estaba en la sentencia de la Gürtel. A la vuelta de la esquina, ahí estaba el gran lío. ¿Ustedes han hablado últimamente con el PNV para sondear si ellos están por la labor de ayudar a ese gobierno Frankenstein? Pero mire, la sentencia de la Gürtel era algo que ya se conocía. Estos son hechos del año 2003. La primera iniciativa judicial es del año 2009. Y como en España no hay secreto de sumario, como vea usted aquí, yo ya sabía lo que sucedía, quiénes estaban implicados. 2 municipios de la Comunidad de Madrid. A eso se refiere la sentencia esta de la Gürtel. Todas las personas que eran del PP, los 2 alcaldes, el tesorero, todos están fuera del partido hace mucho tiempo. Y el señor Iglesias Turrión presentó hace un año una moción de censura que contó solo con el apoyo de ERC y de Bildu exactamente por el mismo motivo. Es decir, esto no ha sido una sorpresa. Cualquiera que haya leído los periódicos en estos tiempos sabe que eso estaba ahí. Insisto, año 2003. Y al PP se le impone una multa de 240.000 euros, ¿no? ¿Qué va a hacer el señor Sánchez si prospera la moción de censura y al final son condenados 2 expresidentes del PSOE por el caso de los ERE, donde ha implicados 800 millones de euros? ¿Qué va a hacer? ¿Dimitiría entonces inmediatamente? Claro, porque por dignidad no podría estar ahí, ¿no? No, mire, esto es una excusa, una mera excusa que utiliza el señor Sánchez porque quiere ser presidente del gobierno y porque las encuestas le van mal y porque no tiene espacio político y porque el presidente del gobierno ha aprobado los presupuestos generales del Estado y porque ha anunciado el debate sobre el Estado de la Nación, donde no va a estar el señor Sánchez sino la señora Robles. Pues mire usted, eso es lo que hay, ¿no? La ambición personal, como digo, de una persona que quiere ser presidente del gobierno, cueste lo que cueste, a costa de quien sea y desde luego con quien sea. Hablando eso por lo que refiere al PSOE. Luego está Ciudadanos, que era el partido al que ustedes estaban marcando más de cerca últimamente. Ciudadanos dice que ellos están por avanzar elecciones, convocar elecciones inmediatamente, pero con 2 condiciones. Quieren pactar con ustedes que los presupuestos salgan definitivamente, que no haya problemas con eso, y prorrogar el 155. ¿Ustedes eso cómo lo ven? En caso de que el PSOE les lleve hacia adelante. Mire, primero nosotros no marcamos de cerca a nadie. Nosotros lo que queremos es marcar goles, si me permite el símil futbolístico, para que los españoles vivan mejor, tengan más prosperidad y más bienestar. Y eso es lo que hacemos con estos presupuestos del crecimiento integrador. Unos presupuestos que hemos aprobado en el Congreso de los Diputados, con el apoyo de CS y de otros grupos políticos, y que constituyen los presupuestos con mayor contenido social de la reciente historia de España. Por lo tanto, eso es lo que importa. En segundo lugar, mire, aquí lo que no es posible es inventarse cosas que no existen. Yo cuando oigo hablar de la moción de censura instrumental, pues eso no existe. En España tenemos un mecanismo constitucional que es la moción de censura constructiva, que se copió de la Ley Fundamental de Bonn. Y en la Ley Fundamental de Bonn estaba para evitar lo que sucedió durante la República de Weimar, es decir, que se pudieran constituir gobiernos derribándolos, pero luego esos gobiernos no tenían ninguna viabilidad. Por lo tanto, aquí no hay posibilidad alguna de buscar una moción de censura instrumental. Aquí hay una moción de censura que ha presentado el señor Sánchez. Y si la moción de censura prospera con el apoyo de CS, con el apoyo de los Frankenstein, al final el señor Sánchez será presidente del gobierno. Y el señor Sánchez ya ha dicho que no va a disolver, que va a gobernar. Por cierto, ¿con qué presupuesto va a gobernar? ¿Con el del 2018, el que ha votado en contra? ¿O con el prorrogado del 2017, el que también votó en contra? Porque además aquí, al final, estamos muy limitados por la Unión Europea, por el límite de gasto que hemos presentado. No es fácil ahora inventarse otras cosas. Por lo tanto, aquí lo único que hay es una moción de censura que ha presentado el señor Sánchez y que si tiene 176 votos, llevará al señor Sánchez a la presidencia del Gobierno. Aquí ni elecciones ni nada, porque el señor Sánchez ya ha dicho que no las va a convocar. Y además, con las perspectivas electorales que tiene, está claro que no las va a convocar. Hablaba usted de la Unión Europea, cerca de aquí, en un país bastante parecido al nuestro, en Italia, tienen un bloqueo político, han sufrido un bloqueo político y han comenzado a experimentar populistas de izquierdas y de derechas. Decían que iba a haber gobierno y al final resulta que de momento no hay gobierno. ¿Ven ustedes cierto reflejo o cierto espejo en Italia de lo que podría suceder en España? Pero lo que ve, la diferencia
es fundamental. Es que en España hay un gobierno que lleva gobernando 7 años, un gobierno que evitó el rescate al que nos llevó el PSOE, un gobierno que con otros ha acabado con ETA, un gobierno que tiene estabilidad porque tiene unos presupuestos generales del Estado, un gobierno que ha conseguido que la economía crezca y que se creen 500.000 puestos de trabajo al año. Hay un gobierno. En Italia no hay gobierno. Probablemente porque las alianzas... a la situación que pudiera Sí, es que la alianza la entre el populismo de izquierdas y el populismo de derechas pues no lleva a ningún lado, evidentemente. Nosotros no queremos que nuestro país se convierta en otra cosa. Yo quiero que en España haya estabilidad. La estabilidad es muy importante en un momento, insisto, en que se ha recuperado el crecimiento económico, se está creando empleo y estamos en ese crecimiento integrador con beneficios sociales para todo el mundo. Por tanto, yo creo que la solución española es la buena. Dentro de este órdago que plantea el PSOE, hay dos miedos inmediatos en la población. Cuando escuchas a los oyentes que tienen feedback con nosotros, nos dicen dos cosas. Una que ha comentado usted ya, que es inestabilidad económica, ojo que esto me puede afectar el bolsillo, y la otra es menudo momento para que pase esto con lo que tenemos en Cataluña. ¿Usted cómo ve esta segunda derivada? Pues mire, yo estoy muy de acuerdo con todos sus oyentes. Incluso esta mañana, cuando venía yo a las 7:15 hacia el Ministerio, una persona que no conocía me ha parado por la calle y me ha dicho, oiga, mire usted, sigan ustedes, porque es que la alternativa es un desastre completo. Mire, es inexplicable que el PSOE de Sánchez, que es un partido de gobierno, que es un partido que gobernó España durante muchos años, en estos momentos, oiga, presente una moción de censura como he dicho antes, sin tenerla preparada. Esto es una frivolidad muy llamativa. Pero además con el 155 en estos momentos en vigor y habiendo apoyado al gobierno hace 48 horas para evitar ilegalidades. Y lo que quiere son los votos de los que han llevado en el Parlamento de Cataluña a investir al señor Torra, al que el propio señor Sánchez ha calificado como el Le Pen español. El señor Sánchez va a contar con los votos de los amigos del Le Pen español para alcanzar su ambición política. Pero, hombre, esto no tiene ningún sentido. Y como he dicho antes, además, oiga, se puede ganar la moción de censura. Sí, claro, pero luego al día siguiente hay que gobernar. ¿Va a gobernar con quién? Con Bildu y con los que han dado un golpe de Estado contra España. Pero, hombre, eso no tiene ningún sentido. Y a mí me sorprende mucho que el PSOE esté apoyando esta propuesta del señor Sánchez, porque no tiene ni el más mínimo sentido y desde luego va contra toda la historia del Partido Socialista a lo largo de muchos años. Sabe usted que nos acompañan Ignacio Camacho, Paco Rosell, Gloria Lomana. Ignacio, por ejemplo, quería hacerle una pregunta. Ignacio, adelante. Sí, buenos días, señor ministro. Hasta ahora usted acaba de hacer una demolición, digamos, argumental de la moción de censura. Pero seamos, pues muchas gracias. Pero seamos prácticos. Bueno, pero seamos prácticos, señor ministro. La moción de censura está presentada. No se puede hacer nada excepto dos cosas. Bueno, que se pierda o que se gane. La pregunta es si, llegado el último momento, antes del debate de la moción, el PSOE tiene los votos para ganarla, y esto incluiría al PNV, ¿el gobierno podría renunciar para que esa moción no se debatiera? En primer lugar, yo no estoy de acuerdo con usted cuando dice que no se puede hacer nada. Claro que se puede hacer algo y es lo que intentamos hacer, es explicar las consecuencias. Bueno, quiero decir legal, política, constitucionalmente. Pero yo creo que es muy importante que los españoles, en el debate democrático, sepan cuáles son las consecuencias. Pero mire, cuando hay una moción de censura presentada, el gobierno no puede disolver las cámaras, lo prohíbe la Constitución. Por lo tanto, la moción de censura hoy será calificada por la mesa del Congreso, corresponde, creo que hay 2 días para presentar mociones alternativas y corresponde a la presidencia de la Cámara fijar la fecha. Por lo tanto, esa moción de censura, el único que puede retirarla es el PSOE. El resto tendremos que ir al debate, escuchar el debate y luego votar. Pero puede dimitir el presidente. El presidente del gobierno es una persona que no dimite, y no dimite porque cree que en estos momentos lo que necesita España es estabilidad, y la estabilidad la da el gobierno, no una moción de censura que no tiene, como he dicho antes, su vertiente Frankenstein el más mínimo sentido. Por lo tanto, el presidente del gobierno, le puedo asegurar al señor Camacho que no dimitirá. Pero entonces, señor ministro, para que lo entendamos todos, llegado el caso de que el Partido Nacionalista Vasco y los demás partidos independentistas anunciasen su apoyo a la moción, ¿el presidente iría a perderla a las Cortes?
Pues, señor Camacho, me hace usted una pregunta extrañísima. Pues claro que iría a perderla a las Cortes. Iría a perderla, iría a defender lo que hemos hecho todos estos años e iría a explicar cuáles son las consecuencias de que saliera adelante esa moción de censura. Oiga, nosotros tenemos cuajo, tenemos dignidad y tenemos valor, y somos además muy conscientes de lo que hemos hecho todos estos años en beneficio de todos los españoles. Por lo tanto, estamos orgullosos de ese legado, orgullosos de haber sacado a España de la bancarrota, orgullosos de haber contribuido a haber terminado con ETA, orgullosos del crecimiento y la creación de puestos de trabajo, y eso es lo que pondríamos en un debate democrático sobre la mesa, y luego que los españoles juzgaran cuáles son las actitudes de uno y otro partido político. Paco Rosell también quiere preguntarle, ministro. Muy buenos días, señor Méndez de Vigo. Muy buenos días. Yo quería hacer una doble pregunta. Al margen de la sentencia de Gürtel, en sus considerandos hay dos aspectos que a mi juicio son letales y que pueden haber propiciado la presentación de la moción de censura. Por un lado, cómo se cuestiona y se socava la credibilidad del presidente del Gobierno en algunas de las afirmaciones que se hacen los ponentes los autores de la sentencia, y por otro lado las consideraciones que hace con relación al Partido Popular y al que le emparenta con una organización delictiva. Eso por un lado. Me gustaría saber su opinión sobre ello. Y en otra segunda pregunta que le transmito es la siguiente. En el caso de fracaso de esta moción de censura que promueve el señor Sánchez, ¿no cree que, aún salvándola, el presidente del Gobierno quedaría en una situación de extrema debilidad, dado que no tendría el apoyo parlamentario ni de Ciudadanos, como pone de manifiesto las declaraciones que hoy nos hace su líder Albert Rivera al diario El Mundo, como de Pedro Sánchez? Transmitiría ante retos como el de Cataluña y otros desafíos más, pues si me lo permite, usted estuvo el otro día en Kiev, la misma seguridad que el portero del Liverpool, ¿no? Y respecto a la primera, la sentencia condena al PP a una multa económica por haberse beneficiado de forma indirecta. Y dice la propia sentencia que los dirigentes del PP no conocían lo que sucedía en esos dos municipios. Eso es lo que dice la sentencia, a una multa de 240.000 euros. Y luego hace otras consideraciones, que son unas consideraciones sorprendentes, teniendo en cuenta que ese juzgado que ha emitido esa sentencia, como usted recordaba, con dos magistrados, no el presidente del tribunal, no conocía de ese sumario de lo que se llama la caja B. Eso es otro sumario distinto que está en otro juzgado. Por lo tanto, hace unas consideraciones sorprendentes. Pero mire usted, yo no entro en eso. Al final lo que importa, ¿qué es? La consideración de qué es lo que condena la sentencia. Oiga, una multa de 240.000 euros. E insisto, la moción de censura que presentó el señor Iglesias Turión hace un año y que no apoyó el PSOE era exactamente sobre el mismo caso. Y no hay ninguna novedad, salvo el conocimiento de las condenas a las personas implicadas sobre el mismo. En relación con el segundo, el Partido Popular y el Gobierno no han tenido el apoyo parlamentario del PSOE ni de Ciudadanos en esta legislatura. Si usted coge las votaciones del Congreso de los Diputados, verá usted que CS ha votado más veces en contra del Gobierno que a favor. Nosotros tenemos 135 escaños y tenemos un acuerdo de legislatura con CS y con otros grupos políticos y lo estamos cumpliendo, pero el apoyo parlamentario que ha tenido el Gobierno son sus diputados. Por tanto, hemos conseguido con esos 135 escaños bastantes cosas a lo largo de año y medio. Hemos conseguido aprobar los presupuestos generales del Estado del 17 y del 18. Hemos conseguido aprobar el techo de gasto para enviarlo a la Unión Europea, que es algo muy importante. Hemos conseguido la ley de autónomos, el bono social eléctrico para los más desfavorecidos, el acuerdo de la estiba. Hemos conseguido el pacto de Estado contra la violencia de género, medidas de cláusulas suelo que favorecen los hipotecados, ampliación en la moratoria de desahucios, aprobación de la reforma de la ley de propiedad intelectual. Es decir, si usted coge las leyes que hemos aprobado en año y medio, verá usted que hemos conseguido bastantes cosas, sin contar nunca con el apoyo fijo de nadie. Hemos tenido que buscarlo en cada momento. Pero eso es normal cuando los electores
presentan unas Cortes muy divididas y por tanto hay que buscar en cada momento a ver quién nos puede apoyar. Eso es lo que hemos conseguido en unos casos, en otros no lo hemos conseguido, pero mire usted que esta legislatura está siendo una legislatura estable, con logros, sobre todo con logros económicos y logros sociales, es una realidad. Y yo no veo como la alternativa, que es un PSOE que tiene 84 frente a 135 que tiene el PP, le podría dar más estabilidad. Pero dice que no cuenta con el apoyo de esos partidos, pero todas esas leyes necesariamente han tenido que salir con la contribución y los votos de Ciudadanos y de otras formaciones políticas. Pero desde el punto y hora buscando en cada momento el apoyo concreto. Desde el punto y hora que tanto Ciudadanos como el Partido Socialista, uno presentando una moción de censura y otro urgiendo al presidente a que convoque elecciones, es evidente que ese apoyo no lo va a poder contar de aquí en adelante. Es decir, el presidente se va a trincherar en esa situación. ¿Considera que puede sobrevivir después de esa moción de censura? Utilizan ustedes unos términos bélicos, ¿no? Atrincherar, resistir. Oiga, la vida es más sencilla que todo eso. La vida de la política consiste en buscar qué es lo que beneficia a los españoles en cada momento. Y eso es lo que ha hecho el Gobierno desde su Constitución y lo que va a seguir el Gobierno si sigue, después de esta moción de censura, insisto, no preparada, frívola y que solo ambiciona llevar al señor Sánchez a la Moncloa, si esa moción de censura no sale adelante. Ministro, me va a permitir una última pregunta de Gloria Lomana. Buenos días, señor ministro. Yo escuchándole veo que dan ustedes por hecho ya haber conocido previamente, ha dicho, la sentencia y poca sorpresa. Han minimizado además que esto afectaba a 2 municipios. A mí me falta un poco más de autocrítica. Yo no sé si al resto de los ciudadanos. ¿No cree que si ustedes hubieran salido diciendo, bien, aunque sea una parte del partido, como están diciendo, lo que sea, pero les afecta al Partido Popular de alguna manera y a personas vinculadas con ustedes, si hubieran hecho algo más de autocrítica, estaríamos en esta situación? Porque sí es cierto que a los ciudadanos les alarma el tema de la corrupción. ¿La situación se refiere usted a la moción de censura? No tengo la menor vacilación. No. A la sentencia de la Gürtel. Usted ha dicho, esto ya se conocía y además afecta a 2 municipios. ¿No cree que lo minimizan demasiado, que es un discurso que los ciudadanos esperan algo más de ustedes? Pues mire usted, yo creo que lo he dicho muchas veces, yo creo que la corrupción indigna y desalienta. ¿Pero sabe usted a quién indigna y desalienta más? A los que somos del PP. Porque no nos gusta, porque estamos en contra de ello. Pero yo lo que he dicho antes es que todo este caso no es un caso nuevo, no ha caído del cielo. Lleva desde el año 2009. Lo hemos visto en la prensa todos los días. Quien siga la prensa, yo no conocía la sentencia, evidentemente, pero quien siga la prensa sabía por dónde iba. Y son unos hechos del año 2003 de 2 municipios, es la realidad. Oiga, y el presidente del Gobierno, yo recuerdo porque entonces estuve ahí aquel día, en el Senado, en el pleno del Congreso que se celebró en el Senado, recuerda usted porque se había caído el techo del Congreso, ya dijo entonces, como presidente del Gobierno, como presidente del PP, que lamentaba los hechos y que estaba en completo desacuerdo con ellos. Es decir, a mí también me parece un poco infantil esta idea de que hay que pedir perdón todos los días. Lo pedimos, lo hemos pedido, lo sentimos, nos desagrada profundamente. ¿Lo pide usted hoy? Pero yo le he pedido, oiga, usted tiene una visión muy católica de la vida, de esto de pedir perdón, perdón todos los días. Nos ha sacado, mire, ministro, nos ha sacado que somos los periodistas los que decimos lo del gobierno Frankenstein, luego nos ha llamado belicista y ahora me está diciendo que tengo una visión católica. Lo del gobierno Frankenstein lo dijo Rubalcaba, o sea. Efectivamente. No, pero es que lo de pedir perdón, oiga, es un poco, ¿no le parece a usted que eso es la visión católica? Bueno, de la vida, yo le hago una pregunta y usted respóndame, por favor. Pero yo le he explicado ya muchas veces. Oiga, si el propio presidente del Gobierno en la Cámara de la Soberanía Nacional, en el Pleno del Senado, en el año 13, al final usted cree que todo lo importante de esta cuestión es, oiga, hay que pedir perdón. Pues nosotros somos los que más lo sentimos. ¿Por qué? Porque nos afecta, porque son la gente a lo mejor que hemos conocido, porque hay muchísimos militantes del Partido Popular, que es el partido que más militantes tiene en España, porque tenemos muchísimos concejales, muchísimos diputados, oiga, que no queremos
tener nada que ver con estas cosas. Pues ¿cómo no nos va a indignar y no nos va a desalentar? Pero hombre, claro que sí. Y además, ¿sabe usted lo que hemos hecho? Porque no solamente en la vida vale con decir yo lo siento mucho. Hemos llevado a cabo medidas. En la legislatura pasada hemos llevado a cabo el arsenal de medidas contra la corrupción más importante de la historia de España, que afectaba a la reforma del Código Penal, a la ley de transparencia, a la ley de financiación de los partidos políticos, a la ley reguladora del ejercicio de alto cargo de la Administración. Hemos impedido que condenados por corrupción reciban subvenciones. Hemos prohibido el pago en efectivo en cantidades superiores a 2.500 euros. Hemos modificado la ley de blanqueo de prevención de capitales. Hemos hecho cosas, por cierto, todas con el voto en contra del PSOE del señor Sánchez. Hemos hecho cosas para evitar esto, para que esto no vuelva a suceder. Y eso es lo importante. Pero yo quiero aquí dejar claro que en el Partido Popular somos personas decentes y personas que estamos haciendo esta tarea, esta responsabilidad, porque nos importa España y porque queremos lo mejor para todos los ciudadanos. Ministro, nos hemos pasado de tiempo, pero yo creo que merecía la pena saber por dónde respira el Gobierno de esta nación en una encrucijada como la que tenemos, y nos quedamos con esa reivindicación del Ejecutivo, del trabajo hecho, y yo personalmente con una frase: el presidente del Gobierno no dimite porque es la persona que da estabilidad. Vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas horas. Nosotros le agradecemos que haya pasado por este estudio de Herrera en Cope. Encantado. Yo lo único que siento es que Naranjo hoy vaya a entrar más tarde. Bueno, pero son las cosas del oficio. Un abrazo, ministro. Gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós.